Buenas noches. Gracias por la invitación a FEFAM. Muy agradecido por la presentación. El tema que me han encargado para exponer el día de hoy, voy a poner acá compartir. ¿Qué pasa acá? Share screen. ¿Se logra ver la presentación? Sí, doctor, muy bien. Perfecto. El tema que me ha encargado exponer el día de hoy es sobre obstrucción intestinal. Cuando hablamos de obstrucción intestinal, estamos hablando de una patología que es responsable de más de 30.000 muertes al año y gastos de más de 3 billones de dólares al año en costos. Representa el 15% de los abdómenes agudos en Estados Unidos, de los cuales el 20% va a requerir tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de obstrucción, tenemos dos puntos de obstrucción, o lo más frecuente, lo que debemos recordar, la obstrucción de intestino delgado y la obstrucción de intestino grueso, siendo la obstrucción de intestino delgado lo más frecuente y siendo las adherencias las responsables de casi el 75% de estos cuadros obstructivos, seguido de las hernias en intestino delgado. En cambio, cuando tenemos obstrucción de intestino grueso o colon, el cáncer, neoplasia colónica, sobre todo la del lado izquierdo, es la responsable de más del 60% de los casos, seguida del vólvulo intestinal. La fisiopatología es bastante sencilla, una obstrucción, ya sea una adherencia, un tumor que genera un cierre o una oclusión del intestino. Esto genera el detenimiento del líquido intestinal, genera éstasis y esto genera que el sobrecrecimiento bacteriano genere formación de gas, esto provoca distensión, esto provoca también que el intestino para vencer esa resistencia empiece a contraerse más fuerte y genere el dolor como cólico. El acúmulo de líquido genera el vómito y la formación de un tercer espacio por este secuestro de fluido genera hipotensión, deshidratación y la depresión electrolítica que vemos en los cuadros obstructivos. Vamos a hablar de las adherencias peritoneales. Las adherencias son lo más frecuentes, tejido fibroso que conecta superficies que normalmente están separados. Y eso se debe a una reparación patológica del peritoneo tras una lesión. La causa más frecuente de lesiones que generan adherencias es la cirugía abdominal. Otras causas también son la radioterapia, endometriosis en mujeres y respuesta local a los tumores, pero siempre la cirugía es la causa más frecuente de formación de adherencias. Como les comentaba, las adherencias representan el 60% de los cuadros obstructivos. Se estima que un tercio de estas van a tener que ir a tratamiento quirúrgico. Y la diferencia en el manejo, que más adelante lo voy a explicar, es de que el resultado en costos y en tiempo de hospitalización es muy distinto. La gran mayoría, felizmente, no requiere tratamiento quirúrgico, obteniendo una media de hospitalización más o menos de 5 días. En cambio, cuando requiere tratamiento quirúrgico, puede tener hasta una media de 16 días de hospitalización y una tasa de mortalidad de hasta un 3%. O sea, no es tan poquito. ¿Qué cirugías son las que provocan mayor cantidad de adherencias? Sobre todo la cirugía colorectal, la cirugía gineco-oncológica y la cirugía pediátrica. En lo que corresponde a cirugía colorectal, se estima que al menos el 10% de los pacientes que nosotros hemos operado por un cáncer colorectal o alguna patología rectal va a tener un cuadro obstructivo dentro de los 3 años posteriores a una colectomía. De los cuales el 3.2% va a requerir tratamiento quirúrgico, felizmente es un porcentaje bajo, y el 12% de pacientes que ya han venido a emergencia con antecedentes de cirugía colorectal, que han tenido cuadro obstructivo, que felizmente ha resuelto, pero tienen un 12% de posibilidad de volver a reingresar al año y un 20% después de 5 años. Es decir, estos pacientes tenemos que explicarles, hacerles seguimiento de que tienen un riesgo de ser cuadro obstructivo. La clasificación de las adherencias, hay varias clasificaciones. Una de las que es más usada, la que más me gusta, es la clasificación de adherencias por índice de adherencia peritoneal. Divide el abdomen, como se ve en el gráfico, en 9 cuadrantes y otorga un puntaje de 0 cuando no hay adherencias, 1 cuando hay adherencias un poco más laxas, hasta 3 cuando son adherencias muy fuertes que inclusive la disección con Roma puede generar, o es muy poco probable que podamos prevenir el daño del intestino. La
El clásico paciente que viene con un dolor abdominal intenso, un dolor cólico. La mayoría de veces es muy intenso cuando sospechamos de isquemia o perforación. Los vómitos característicamente son tempranos en una obstrucción de intestino delgado, a diferencia de una obstrucción de intestino grueso donde predomina la distensión abdominal. El examen físico, vamos a encontrar ruidos hidroaéreos aumentados, con timbre metálico, distensión abdominal que ya habíamos comentado, y durante la evaluación, si encontramos incisiones de cirugías previas, tenemos una gran posibilidad de que esto se deba a vías y adherencias. En el examen físico, siempre recuerdo esto a los residentes, a los internos cuando rotan con nosotros, es que siempre se debe explorar la región inguinal, la región umbilical y cualquier cicatriz abdominal que se encuentre, porque muchas veces viene un cuadro obstructivo y nos encontramos con esto, una hernia. En algunos casos, el tacto rectal es útil para detectar sangre o una masa rectal, que ya nos haría diagnóstico de una tumoración. Dentro de los exámenes de laboratorio que podemos solicitar, si encontramos leucocitosis o un PCR elevado, ya son signos de que esta has estado sufriendo y puede haber perforación. Encontrar un lactato elevado tiene una sensibilidad muy alta, entre 90 y 100%, para decirnos de que esta asa está isquémica. Y esto ya nos va previniendo sobre qué tipo de cirugía vamos a hacer, el pronóstico que va a tener el paciente y poder ir avisándole al paciente que si se va a ser necesario de repente una resección intestinal. Otro examen que se hace, no hay en el Perú hasta donde tengo entendido, proteína ligadora de ácidos grasos, que esta sí es diagnóstica de una necrosis de asa. Entonces llega a nuestra emergencia un paciente con dolor abdominal, distensión, vómitos, y tenemos la sospecha de un cuadro obstructivo. El primer examen, luego del examen clínico obviamente que debemos realizar, es una radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen es el estudio inicial para todo cuadro obstructivo. Está muy disponible, el costo es muy bajo, pero tiene una sensibilidad un poco baja para detectar el cuadro y no es muy específica. ¿Cuál es el problema con la radiografía? La radiografía, si bien me detecta el patrón clásico, como vemos en la imagen, son el de pilas de monedas, y el criterio son 4 asas distendidas de más de 2.5 centímetros. Estoy hablando de obstrucción de asa delgada. Vemos que el colon no está distendido o no se pinta el marco colónico. Esto es una obstrucción delgada. ¿Cuál es el problema? Que la radiografía no me puede detectar líquido libre, tampoco no me detecta perforaciones con gran sensibilidad, tampoco no me ve neumatosis y no me indica cuál es el punto de obstrucción, y a veces pueden ser hilios secundarios a otras patologías. Cuando tenemos una obstrucción de colon, en una radiografía lo que vamos a observar es la presencia de las austras o veces en asas colónicas dilatadas. El colon es periférico, entonces se observa a la periferia y la dilatación del colon. El criterio es que sea un diámetro mayor de 5 centímetros y que haya ausencia de gas en el recto, es decir, hay un stop. Como observamos en estas radiografías, se observa una gran dilatación. Lo que predomina en colon es la dilatación. Si tengo en emergencia un paciente con una gran dilatación, una gran distensión abdominal, debo sospechar que es colon, como se observa en estas imágenes. Esto es una obstrucción por un vólvulo. El ultrasonido no es de primera línea para evaluar una obstrucción, si bien está considerado en las guías IS, no es de primera línea, no es un grado de recomendación alto, solamente lo menciono. Los criterios son dilatación de asas de 2.5 a 3 centímetros, en segmentos de 10 centímetros, y en ausencia de peristalsis puede ser diagnóstico. La ventaja de la ecografía es de que me puede ayudar a encontrar líquido libre en cavidad, que ya me estaría hablando de sufrimiento intestinal, pero tiene la limitación del operador y cuando hay mucho gas pierde su sensibilidad. Si bien está dentro de las guías IS de obstrucción intestinal, es a un nivel 3 de recomendación. El examen por excelencia es la tomografía. Actualmente se considera que es el gol estándar para evaluación de un cuadro obstructivo. Es rápido, es certero y sobre todo me da diagnóstico. Me dice en la obstrucción en qué punto está. Está considerado como nivel 1 en las guías IS y asociado a contraste me va a detectar áreas de hipoperfusión, además de determinar cuál es la causa de obstrucción. Cuando hablamos de intestino delgado, lo que vamos a observar típicamente en una tomografía es una dilatación de las asas delgadas, como se ve aquí, y de pronto observamos un stop, es decir, el asa delgada se disminuye el calibre.
Y sobre todo observamos, como vemos acá, el colon está totalmente colapsado. Como no pasa aire en el líquido, el colon se colapsa. Esto es una obstrucción de intestino delgado. Y lo que observamos en esa tomografía fue efectivamente una obstrucción de asa delgada. En este otro caso observamos nuevamente dilatación de asa delgada con contenido líquido aquí y un stop. Se ve como la dilatación y acá hay un afilamiento. Y lo que se encontró fue esto, una obstrucción por una brida que había generado este cuadro. De igual manera, en un corte de tipo coronal, observamos la gran dilatación de las asas delgadas, no observamos el colon y observamos aquí donde marca la flecha el stop, que es el punto de obstrucción. En cambio, cuando hablamos de colon, como habíamos hablado, el colon tiene gran distensión, tiene gran cantidad de gas. Y lo que se observa en colon en una tomografía es precisamente esto, dilatación de la asa colónica, gas en el colon contenido fecal y un stop. La mayoría de veces se observa, como se observa aquí en la imagen, esto corresponde a un tumor, que es la principal causa. En otro corte, un corte coronal, observamos aquí la dilatación del colon y observamos la detención por un tumor. Esto es en el otro corte, en el corte sagital. Y sobre todo porque la tomografía me permite detectar estas dos cosas. La presencia de neumoperitoneo, que ya me está hablando de una obstrucción con necrosis y perforación, que me cambia completamente el manejo quirúrgico y el pronóstico del paciente, ya que probablemente termine una ostomía o sea un cuadro mucho más complicado, con mayor riesgo y mayor morbilidad. De igual manera, me detecta una neumatosis intestinal. Este es un cuadro obstructivo de colon en la cual la gran distensión colónica ha provocado necrosis de las paredes del colon proximal. Es decir, ya tengo que, la tomografía me ayuda a prevenir o a planificar que no solamente voy a entrar a hacer la resección de la zona obstructiva, sino que por la obstrucción se puede haber complicado y voy a requerir resecar más intestino de lo programado. Entonces, las guías sobre el manejo de una obstrucción hablan de lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es una buena historia clínica, hablar con el paciente. La clásica historia, el paciente que viene con distensión, náuseas y vómitos, dolor cólico. Lo primero que tenemos que hacer es un examen clínico. Lo primero que debemos buscar es, ¿hay una hernia? Si es que es una hernia, se puede reducir manualmente y esto aborda el cuadro obstructivo y podemos mandar al paciente a una cirugía electiva. Pero si no se puede reducir manualmente, es una hernia encarcerada y es un criterio de cirugía de emergencia. Toda hernia encarcerada debe operarse. Ante la ausencia de esto, no encontramos ningún hallazgo en el examen clínico, debemos realizar una evaluación. Idealmente, como le mencionaba, una tomografía. Y la tomografía me va a dar el nivel de la obstrucción. Entonces nos va a permitir diagnosticar, hey, ¿es intestino delgado o es intestino grueso? Si es que es intestino delgado, tenemos que evaluar lo siguiente. Siempre hay que evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente. ¿Es un paciente que está chocado? ¿Es un paciente que está séptico? ¿O es un paciente que tiene criterios de sepsis? Si tenemos sospecha de isquemia, perforación o el paciente está descompensado, este paciente debe ir a cirugía de emergencia. En cambio, si tenemos un paciente que tenemos una obstrucción de intestino delgado que no está descompensado, si bien está obstruido, no hay signos de sepsis, no tiene alguna descompensación, nos podemos dar el lujo del manejo médico. La obstrucción por bridas y adherencias en ausencia de descompensación se puede observar hasta por 72 horas. El manejo que se le debe dar es una sonda nasogástrica. Todo cuadro obstructivo siempre debe tener una sonda nasogástrica. La reposición de volúmenes con electrolitos y lo ideal sería utilizar contraste hidrosoluble bioral. Se le da un contraste hidrosoluble con agua, que es un factor también que nos ayuda a prever si es que se va a resolver o no se va a resolver el cuadro. Tomamos una radiografía de control porque le hemos dado contraste y se va a ver. Si vemos que el contraste está en colon a las 24 o 36 horas de habérsele dado el contraste, este paciente lo más probable es que resuelva el cuadro obstructivo y no requiera tratamiento quirúrgico. En cambio, si a las 24 horas vemos que no ha pasado contraste, debemos ir pensando que este paciente va a ser candidato a exploración quirúrgica. ¿Cuándo debo pensar en operar una obstrucción por bridas y adherencias que han entrado a manejo médico? Si es que pasa de las 72 horas y no se resuelve el cuadro. Si es que empieza a presentar signos de peritonitis, isquemia, incremento del dolor, o alteración en los marcadores, como había mencionado, PCR, leucocitos o la presencia de líquido intraperitoneal durante un examen de tomografía.
En cambio, cuando hablamos de una obstrucción de intestino grueso, la obstrucción de intestino grueso es quirúrgica. No hay un manejo médico, la mayoría de veces son tumores y la obstrucción por un tumor es quirúrgica. Puede ser una colostomía descompresiva o puede ser una resección oncológica, idealmente de la zona obstructiva, dependiendo del centro donde me encuentre, pero es quirúrgico. Como eh, como una nota, rescatar de que también se habla del manejo endoscópico de los tumores, no está disponible en todos los centros, solamente está en ciertos lugares, no siempre está disponible el stent para tumores y tampoco no es muy efectivo. Las pocas veces que había un hospital que se ha utilizado, hay mayor riesgo de perforación. Lo ideal mejor en este caso es resolverlo quirúrgicamente la obstrucción. Ahora, ¿dónde sí es efectivo el manejo endoscópico? Cuando yo diagnostico un vólvulo. El vólvulo sí se puede derrotar. El endoscopio ingresa, puede devolvular el cuadro y colocar una sonda para que evite que se vuelva a volvular el segmento de intestino, el sigmoides. El problema con esto es de que simplemente se aborta el cuadro de emergencia, pero este paciente tiene un riesgo de hasta un 50% de volver a volvularse en los próximos días, por lo cual esto es indicativo de cirugía electiva. Lo ideal sería que este paciente, una vez devolvulado, pase un piso para poder ser operado de manera electiva, resección y anastomosis. La exploración quirúrgica, ya sea vía laparotomía o sea vía laparoscopía, lo ideal, lo que tenemos que hacer es resolver el cuadro. Lo que sí debo tener como acápite es que la laparoscopía no es para todos los casos. Primero, que cuando se hace laparoscopía en obstrucción intestinal es para casos seleccionados. Tenemos pacientes que están descompensados, no deberían ir a la laparoscopía. Solamente se indica cuando son pacientes idealmente delgados, no muy distendidos, y en los cuales se prevea que solamente tiene una brida que es la que está causando la obstrucción. En otros casos deberíamos ir a lo seguro y siempre ir a una laparotomía. La evolución, en el tratamiento no quirúrgico, una vez que este paciente sale de alta, como les había comentado, un paciente que llega con un cuadro obstructivo, el 12% puede ser readmitido en el lapso de un año. Y luego de 5 años hecho un cuadro obstructivo, el 20% de estos pacientes puede volver por otro cuadro obstructivo. Ahora, este paciente llega, se opera, la recurrencia de un cuadro obstructivo es ligeramente menor. Si es que este paciente se opera, la posibilidad de recurrencia es de un 8%, comparado con un 12%, y un 16% a los 5 años, comparado cuando no lo opero, de una recurrencia de 20%. O sea, cada cirugía genera más adherencia. Si bien lo puedo operar, tiene menor porcentaje de recurrencia, todavía sigue siendo un poquito alto. Y como les comentaba en un inicio, la mortalidad en cirugía de bridas es menor del 3%, pero puede aumentar hasta un 7 a 14% según las condiciones del paciente, sobre todo en pacientes ancianos con múltiples comorbilidades o que llegan en estado de shock o en estado de descompensación. Este es el hospital donde trabajo, el Hospital Rebagliati, donde me he formado. Es todo lo que puedo hablar o exponerles el día de hoy sobre patología obstructiva. Muchas gracias.